Bienvenidas, bienvenidos a la Casa de las Américas. Me dio mucha alegría tener que cambiar la sala de abajo porque el público la llenó. Y que esta sala Che Guevara tenga tantos jóvenes hoy es algo realmente muy estimulante para esta institución. Hoy tenemos aquí a Atilio Borón, un hombre realmente excepcional, quizás el intelectual latinoamericano más activo en las redes, más influyente hoy por sus análisis, un luchador antifascista, un luchador antiimperialista excepcional, muy cercano a Fidel, amigo de Fidel, amigo personal de Fidel. Acercó a la gente de las ciencias sociales a este país con varias acciones que coordinó él mismo con Fidel de una manera muy eficaz, muy brillante, como todo lo que hace Atilio, que al mismo tiempo, a pesar de que es un hombre de una generación, le dicen analógica, ¿no? De una generación analógica, prehistórica. Atilio en las redes es un verdadero fenómeno. Yo tuve la oportunidad de viajar a Tegucigalpa, un evento que fui con Nancy Morejón, y estaba allí Atilio. Y me impresionó mucho la cantidad de gente joven en Honduras que lo siguen. En Honduras tiene una batalla tremenda, muy difícil, le están haciendo difíciles las cosas al gobierno de Xiomara Castro, muy difíciles. Y Atilio, yo le decía a mi socio, tú eres una estrella de rock de la izquierda, es el Mick Jagger de la izquierda. Y bueno, ustedes vieron, no sé si vieron el título de la conferencia, él se hace una pregunta que seguramente va a responder hoy con su brillantez acostumbrada, no los demoro más. Aquí tenemos a Atilio Borón y su palabra orientadora, como le digo yo. Un abrazo muy fuerte, hermano, bienvenido siempre a esta casa que es tu casa. Bueno, buenos días a todas y todos, muchas gracias Abel por esta tan encomiable y elogiosa presentación, inmerecida. La verdad que un gusto estar acá y estar detrás de este maravilloso árbol de la vida que tienen ustedes. Yo que soy medio mexicano, medio argentino, para mí estar hablando en esta sala, en esta casa y en este lugar con este árbol atrás, realmente siento que hay una energía muy, muy especial que no sé si me va a ayudar a hacer una mejor conferencia o por ahí echa todo a perder. Bueno, ustedes dirán. Bueno, pero el tema es hablar un poco de este mundo que está cambiando tan aceleradamente, de una manera extraordinaria, ¿verdad? Ustedes, sobre todo la gente más joven, son testigos de un cambio que no se había producido en más de 500 años, nada menos, ¿verdad? ¿Cuál es ese cambio? Bueno, pues simplemente el prolongado ocaso, irreversible ocaso de la dominación de Occidente sobre el sistema internacional. Esto es un fenómeno que, por ejemplo, cuando Fidel estaba parado en Sierra Maestra, etcétera, no podían imaginar una cosa así. Y cuando uno estaba estudiando los libros, ¿no es cierto?, en aquella misma época, el predominio de Occidente parecía algo absolutamente inamovible. Y sin embargo, digamos, la historia se fue moviendo, eso que decía Marx, bien asosado, viejo tope, ¿no? No se lo ve al topo, pero está ahí, de repente emergió. Y evidentemente estamos en presencia de una situación absolutamente novedosa, ¿verdad? En donde Occidente, por empezar, Estados Unidos, está experimentando una declinación que no es que va a convertir a Estados Unidos en un país irrelevante, pero sí claramente que ya no puede imponer sus intereses, ¿verdad?, como lo hizo durante todo el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, y que había dado origen a esa ensoñación de que estábamos asistiendo a los inicios de un nuevo siglo americano,
hubo toda una serie de trabajos. Ustedes recordarán Francis Fukuyama hablando del fin de la historia. La historia había terminado cuando se cayó, cuando se desmerengó, como decía Fidel, ¿no? Se desmerengó la Unión Soviética. Hubo muchos que dijeron, bueno, ahora ya el siglo XXI va a ser el siglo de los Estados Unidos. Se nos acabó el rival principal, el resto son figuras menores que no pueden realmente cuestionar o poner en duda la hegemonía de los Estados Unidos, y por lo tanto tenemos el mundo a nuestra disposición, el triunfo de la democracia liberal, de los libres mercados, etc. Esto era, digamos, el discurso dominante, hablando de que, bueno, Estados Unidos no iba a tener ya más rivales, así que el mundo iba a ser el mundo norteamericano, la gran victoria, ¿verdad?, el unipolarismo, etc. Y todo eso se les vino abajo, digamos, en menos de 20 años. No fue abrupto, fue una declinación lenta pero persistente, con algunos hitos que iban marcando de que la cosa realmente no era como ellos creían, ¿verdad? Los incidentes, lo ocurrido en las Torres Gemelas, que todavía sigue siendo algo, no voy a decir misterioso, que es una palabra demasiado cargada, pero hay demasiadas cosas sin explicarse, ¿verdad? Yo a veces cuando hablo de estos temas le pregunto a quienes están en el auditorio cuántas torres se cayeron con el atentado de las Torres Gemelas, ¿verdad? Y la respuesta estándar que me dan casi siempre, inclusive ante públicos bastante preparados, es que se cayeron 2 torres, la norte y la sur, ¿verdad? Pero se cayeron 3 torres. Y la tercera torre, yo diría que es la más interesante. No me voy a extender en eso porque es una de mis manías y puedo hablar horas de ese tema, pero lo dejo ahí. Les digo, esa era la torre chica, la torre 7 que le llamaban, en donde albergaba algunas de las más importantes oficinas del gobierno federal de los Estados Unidos. Entre ellas la oficina de los servicios secretos, algunas ramas de la CIA y otras más, que de repente se desplomó a las 4:30 de la tarde sin que hubiera ningún avión que se estrellara contra ellas ni nada, ¿no es cierto? Y lo que es muy curioso es que el informe que se hace sobre el tema de los atentados del 2001, lo hace la Corte Suprema de Estados Unidos, apenas menciona la Torre 7. Lo cual, evidentemente, yo no quiero caer en una teoría conspiracionista barata, pero acá hay gato encerrado, ¿no es cierto? Pero bueno, eso yo creo que marcó, de alguna manera, uno de los hitos de este fenómeno de la percepción de la declinación de los Estados Unidos, que es muy interesante marcar porque mismo los académicos norteamericanos, la gente más seria, digamos, no hablamos de aquellos que baten el parche del discurso oficial, sino la gente que realmente estudia a fondo el tema, plantean de que el tema de la declinación es solo el único punto para discutir es el ángulo de la caída, ¿no es cierto?, de la hegemonía norteamericana, no si va a caer o no, sino que, incluso usando una metáfora aeronáutica, dice, bueno, el tema no es si el avión se cae, sino si el avión aterriza en un aterrizaje violento o directamente se desploma. Y el consenso de la gente más seria es que va a ser un avión, el avión del Imperio, que va a tener un aterrizaje violento en medio de muchas conmociones y muchas guerras, como las que estamos viendo en estos días, en donde tenemos 2 frentes de guerra muy fuertes de escala global, otros frentes menores que prácticamente son dejados de lado por la gran prensa controlada por el Imperio, y la posibilidad de que se abra un frente mucho más activo en Taiwán, en el mar del sur de la China, ¿verdad?, que Estados Unidos ha considerado a China como el enemigo, ya no más el adversario, el enemigo principal a vencer. Entonces, esta transición tiene como una de sus peculiaridades que, a diferencia de otras anteriores, porque esta no es la primera transición hegemónica, ¿verdad? Recordemos que cuando se organiza el sistema internacional, el papel preponderante lo tenía España, en mucha menor medida Portugal, con el descubrimiento de América. El descubrimiento de América, la conquista de América, el sometimiento de los pueblos nuestroamericanos,
significó el canal mediante el cual, como decía Marx, el oro y la plata americanas hicieron posible el establecimiento del capitalismo y el asentamiento del capitalismo como modo de producción. Esto lo dice Marx ahí en el famoso capítulo 24 sobre la acumulación originaria. Y eso le dio a España una cierta primacía, ¿verdad?, que perdió, ¿verdad?, que pasó, hubo una transición ahí hegemónica muy breve hacia Holanda, e inmediatamente Inglaterra, que venía desarrollando un gran aparato industrial, una industria manufacturera y sobre todo una marina mercante estimulada por la intervención del Estado, y así lo decía Adam Smith, ¿no es cierto?, que Adam Smith, si se levantara de su tumba y fuera a la Argentina, tendría a su cargo un pelotón de fusilamiento en contra de Milei, ¿verdad?, porque Adam Smith jamás dijo lo que dicen que dijo, ¿no es cierto? Adam Smith proponía, digamos, un nivel de intervención en los mercados que llegaba al punto, él en parte de su libro dice que había que obligar en ciertas ciudades a construir paredes especiales para evitar la propagación de los incendios. O sea, él no creía en los libres mercados, así como dicen los libertarios hoy en la Argentina, o en México, o en Chile, ¿no es cierto? Bien, Adam Smith decía, bueno, y leyes de navegación que favorezcan ¿qué cosa? La primacía del Reino Unido, de Inglaterra, sobre todos los mares, porque por ahí es donde viene el comercio mundial. Y por ahí sigue hoy viniendo el comercio mundial. El 92% de todos los productos que circulan en el mercado internacional circulan por mar. La idea de que vienen por aviones es una idea absolutamente insostenible. Vienen por mar, vienen por los grandes barcos, ¿verdad? Entonces, transición, para no perder el hilo, la transición de Holanda a Inglaterra. Inglaterra se reafirma, se coloca como la cúspide de un sistema internacional, y luego de la crisis del 30, el periodo de los fascismos entre guerra y la Segunda Guerra Mundial, el cetro de la hegemonía mundial pasa a los Estados Unidos. ¿Cuál es el rasgo que tiene esta transición que la distingue de las transiciones que estamos viendo hoy? Que la transición aquella de España, Holanda, Gran Bretaña, Estados Unidos, se realizó al interior de un mismo marco civilizatorio. Era una transición entre países que tenían un mismo fundamento moral y religioso, que compartían básicamente una cultura y en gran medida compartían un idioma, ¿verdad?, de origen, una lengua romance, sea el castellano o sea el inglés, ¿verdad? Mientras que la transición actual se da entre actores que prácticamente no comparten ni la lengua, ni las tradiciones políticas, ni las religiones. O sea, es una transición mucho más abrupta y mucho más friccionada, si se puede usar esa palabra, que las anteriores, en donde, sobre todo, la transición de la hegemonía británica internacional a la hegemonía norteamericana se dio entre gente que pertenecían, prácticamente eran hermanos, la misma cultura, la misma lengua, las mismas tradiciones políticas, todo igual. La diferencia en un caso eran monárquicos, en otro republicanos, pero eso eran diferencias muy marginales. En cambio hoy se da entre países que vienen de universos culturales completamente diferentes. No solamente el caso de China, el caso de otras potencias emergentes muy importantes, la India, ¿no es cierto? Y entonces, esta transición, por lo tanto, si las transiciones anteriores fueron marcadas por guerras, esta transición, por supuesto, también está marcada por guerras, y allí donde las guerras no evolucionan o no se producen de la manera espontánea, sí se producen como producto de la necesidad de Estados Unidos de preservar por la fuerza una situación de predominio a nivel internacional que ya les resulta insostenible. ¿Por qué les resulta insostenible? Porque Estados Unidos basaba su superioridad en un conjunto de factores que fueron desapareciendo. En primer lugar, aprovechó de lo que significó la Segunda Guerra Mundial, que prácticamente liquidó a sus competidores europeos, y evidentemente eso favoreció el predominio de los Estados Unidos. Favoreció la constitución, por ejemplo, la creación de la NATO, de la OTAN, que era
una creación que, por ejemplo, según Eisenhower, que era el presidente cuando se crea la OTAN, tenía que durar no más de 10 años. Eisenhower dijo, una vez que se estabiliza la situación europea, la OTAN no tiene más ningún sentido. Pero resulta que la Guerra Fría se puso pero muy caliente, la calentaron Estados Unidos, por supuesto, en esa competencia con la Unión Soviética, y la OTAN creció de una manera extraordinaria, hasta llegar a ser lo que es hoy. A pesar de que, cuando se produce el derrumbe de la Unión Soviética, los líderes occidentales le garantizaron a Gorbachev que las fuerzas de la OTAN no se moverían 1 milímetro, así le dijeron, 1 milímetro, una pulgada hacia el este. Y cuando uno mira el mapa, la secuencia de lo que fue haciendo la OTAN, no es que se movieron 1 pulgada, se movieron centenares, hasta miles de kilómetros en algunos casos, hasta cubrir prácticamente toda la frontera occidental de Rusia, desde el mar Báltico, sobre todo ahora con Finlandia y Suecia incorporadas a la OTAN, hasta el Mar Negro, con la sola excepción de Bielorrusia y Ucrania. Lo cual, evidentemente, es una tácita declaración de guerra en contra de Rusia que se vino haciendo a medida que Estados Unidos iba perdiendo su capacidad de control del sistema. Decíamos recién, ¿por qué la iba perdiendo? En parte porque esos socios que de alguna manera le ayudaron en el pasado, los socios europeos, cada vez son más débiles y por lo tanto pueden ayudar en poca medida a Estados Unidos. En segundo lugar, porque Estados Unidos fue perdiendo la carrera económica con China, que China es, digamos, el experimento de crecimiento económico más extraordinario en la historia de la humanidad. No hay ningún caso comparable, absolutamente ninguno, ni en Oriente, ni en Occidente, ni en el siglo XX, ni en el XIX, ni en el XXI, de un país que haya logrado los éxitos económicos y sociales también de China. Un país que, piensen ustedes, cuando triunfa la Revolución China en 1949, era un país que tenía una población rural de casi el 70% y en su gran mayoría analfabeta, ¿no es cierto? Hoy en día se ha invertido totalmente, China es 70% urbana, pero además China sacó de la pobreza extrema a 800 millones de personas. Uno lo dice, tira una cifra muy fácil, 800 millones de personas. O sea, sacó de la pobreza extrema a todo el continente americano, desde Canadá hasta Argentina, que estaban en una situación de pobreza extrema, que no podían comer más una comida al día, 2 comidas al día. Hoy uno va a China y ve una sociedad en donde los sectores de las clases medias chinas tienen un volumen que equivale prácticamente a toda la población europea. 430, 450 millones de personas en China, o sea, un poco más de 1/3 de la población, que tienen acceso a bienes de consumo y a estilos de vida y a adquisición de automóviles y televisores y cámaras y esto y lo otro, que eran típicos de una clase media europea o americana. Mientras que en Estados Unidos esas capas medias ven cada vez más restringida su capacidad de consumo, todo lo contrario ocurre en China. Entonces, esto para Estados Unidos representa, más allá de lo que significa en términos internos, hace que China se haya convertido en 2 cosas, por lo menos. Primero, en el taller industrial del planeta. O sea, mientras Europa y Estados Unidos han cultivado la economía de la especulación, de los bonos, de las acciones, los chips, como les dicen en el lenguaje de Wall Street, ¿verdad? Y producen eso y especulan con eso. China y algunos otros países asiáticos producen bienes, producen cosas, producen cámaras, producen computadoras, producen satélites, automóviles, barcos, aviones, etc. ¿No es cierto? O sea, economía real por un lado, economía financiarizada, especulativa por el otro. Y esto a la larga debilita a quien incurre en eso. Por eso un personaje que no era un marxista, como John Maynard Keynes, ¿no es cierto?, que era el gran ¿cómo decir?, intelectual del capitalismo, ¿verdad?, orgánico, que veía más lejos,
Él proponía en su libro famoso La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, un libro del año 1936, proponía en un sorprendente capítulo final que los gobiernos, si querían gobernar bien, tenían que practicar, y digo textualmente, comillas, la eutanasia del rentista, fin de la comilla. O sea, liquidar a los rentistas, porque si no liquidaba a los rentistas, esa economía estaban condenadas a bajas tasas de crecimiento, probablemente a recesiones prolongadas, e iban a ser incapaces de mantener el motor de la economía en funcionamiento. Esto lo decía Keynes. Esto es lo que está haciendo Estados Unidos ahora. Lejos de la eutanasia, ha sido la recreación a escala fenomenal del capital financiero y el capital especulativo. Y claro, eso tiene su costo. ¿Cuál es el costo? Y esta es la segunda implicación. La economía china creciendo de esta manera y la economía china convirtiéndose en la primera socia comercial, industrial o financiera de 144 países en el planeta Tierra, que se dice fácilmente, pero cuando uno se pone a pensar, ¿no es cierto? Bueno, es una gravitación extraordinaria que tiene China, ¿verdad? Esta nueva China, y que es lo que hace que haya cambiado no solo la economía mundial en la distribución de papeles y funciones, sino que haya cambiado la geopolítica mundial. Porque China, que se mueve, por supuesto, muy lentamente, es una sociedad enorme, ¿verdad?, que tiene una inercia histórica de 5.000 años. Hay que entender esto, 5.000 años. China siempre simpatizó con la Revolución Cubana desde el primer momento, pero ¿saben cuántos años se demoró hasta que establecieron relaciones diplomáticas de alto nivel con Cuba? 4 años. Ojo, y Abel, y no era que en los 4 años los chinos planteaban dudas, no, eran puros elogios a la Revolución Cubana. Ya Fidel fue el Che para allá, ¿no es cierto? Antes había ido Isabel Monal, ¿no es cierto? Sí. Isabel Monal había ido, una de las pocas latinoamericanas. Isabel junto con Pablo Neruda, digamos, se pueden contar con los dedos de la mano los latinoamericanos que habían estado antes de la revolución y enseguida después en China, ¿verdad? Cuba, que era objeto de permanentes elogios por parte de Zhou Enlai, que era el canciller, y por parte de Mao. Sin embargo, los chinos se tomaron su tiempo, 4 añitos. Y recién llega acá el presidente de China, que creo que fue Jiang Zemin, ¿no?, el que llegó acá. Llegó recién en el año 1993, es decir, 30 años después del establecimiento de las relaciones plenas, diplomáticas, cooperación económica, los dos países, recién ahí apareció Jiang Zemin por acá. Esto me parece importante porque, a ver, necesitamos que TikTok funcione en Cuba, ¿verdad? Y hay que hablar con los chinos, pero ellos se toman su tiempo. Yo estuve allá hace poquito y era una de las cosas, ellos hablaban de la impaciencia latinoamericana, decían, bueno, pero nosotros tenemos que librar una gran batalla, bueno, pero paso a paso, ¿no es cierto? Bueno, se demoraron 30 años en mandar al presidente acá y 4 años en establecer, firmar todos los papeles. Entonces, China, con esa estrategia, sin embargo, es la gran socia de 144 países. Y esto tiene una implicación extraordinaria. Entonces, estamos en medio de ese cambio y además quiero agregar, no solamente es China, es India que está apareciendo por primera vez en el escenario internacional. India que era una potencia industrial en ciernes en el siglo XIX y que fue aplastada por Inglaterra de una manera bestial, ¿no es cierto?, de una manera brutal. Por las armas, por la tortura, por la persecución, por la imposición de un dominio colonial que desindustrializó a India, cuando India era una competidora muy fuerte de Inglaterra en la primera mitad del siglo XIX. Pero ¿cuál era el problema de la India? Que no tenía barcos, por lo tanto podía tener un volumen de producción extraordinaria, pero los amigos ingleses no le cargaban los barcos, no le daban la posibilidad de que los productos ingleses, de la India, pudieran competir en los mercados europeos o en otros mercados. Digamos, el control, nuevas formas de bloqueo, ¿no es cierto?, formas que se utilizaban antaño y que a la larga
produjeron, digamos, el derrumbe del proyecto industrial de la India, que se retoma después de la independencia y que hoy India está en el contexto de los BRICS, se está transformando ya India en lo que muchos auguran que para el año 2030 como máximo, si no antes, India ya va a ser la tercera economía del mundo, ¿no es cierto? Entonces, todas estas transformaciones de la base económica son de una fundamental importancia para entender los conflictos geopolíticos actuales. Por algo, Estados Unidos hizo lo imposible para que se produjera una guerra en Ucrania. Por algo Estados Unidos está alentando, financiando, promoviendo desde 1948 al Estado de Israel y convalidando, ¿verdad?, a lo que ya hoy con toda certeza y con toda precisión se puede caracterizar como un régimen neonazi basado en apartheid de la población originaria de esa región y que está cometiendo un genocidio que es de los más brutales de las últimas décadas, sin la intervención o la mediación o la propuesta de parte de los países hegemónicos de Occidente, Estados Unidos y sus aliados, para parar ese exterminio, una política de exterminio sistemática, ¿verdad? Arrasar con todo eso, acabar, expulsar a los palestinos de Gaza, ¿no es cierto?, quedarse ellos con esa región, porque el gran proyecto es Israel desde el río hasta el mar, y Gaza era un obstáculo a eso, y están dispuestos a hacerlo con el apoyo de Estados Unidos. Hay una propuesta en el Senado americano que se aprobó hace un par de días, ahora tiene que ir a la Cámara de Representantes, de darle una nueva ayuda al régimen ucraniano, que hay que decir que antes de la guerra, ¿no es cierto?, los diarios europeos hablaban de Ucrania como el país más corrupto de Europa. Yo tengo tapas, por ejemplo, del periódico inglés The Guardian hablando el país más corrupto de Europa, y ahí aparecía este Rambo de opereta como Zelensky, como uno de los capos de todo este aparato de la corrupción, y le están, aparte del dinero que ya le dieron, le van a dar 69.000 millones de dólares más para seguir la guerra. ¿Por qué? Bueno, porque la industria militar americana quiere guerra. A ver, si yo fabrico helicópteros y Abel fabrica aviones de combate, ¿qué es lo que queremos nosotros? En tal caso, que fuéramos multimillonarios que no sabríamos qué hacer. A ver, pues que haya guerras para destruir el helicóptero que yo tengo, que yo vendo, y el avión de él, y que haya nuevos pedidos del gobierno para más helicópteros, más aviones. Y esto es un círculo vicioso, porque resulta que esa industria militar, junto con la farmacéutica, por ejemplo, que está hoy siendo objeto de una investigación muy fuerte, porque parece que la Pfizer vendió vacunas que no tenían la certificación científica que correspondía, ¿verdad?, son de los grandes aportantes a las campañas políticas. Entonces es obvio de que hay intereses, hay un círculo no virtuoso sino malvado, entre estas políticas guerreristas, las necesidades de la industria militar, las necesidades del sector financiero, porque pregúntense, ¿cómo financian las guerras los Estados Unidos? La respuesta debería ser en los libros, bueno, una guerra se financia con el aumento de los impuestos que los gobiernos cobran a sus gobiernos, a sus ciudadanos. Pero acá tenemos la gran paradoja de que Estados Unidos en los últimos 50 años ha estado metido en cuanta guerra uno se puede imaginar, sin aumentar los impuestos, sino todo lo contrario, redujo los impuestos, sobre todo los impuestos a los más ricos, que estos, ¿verdad?, con una visión de largo plazo, entre ellos el señor Warren Buffett, que es uno de los grandes megafinancistas norteamericanos, el hombre ha dicho, y ahora Elon Musk, el de Tesla, también repitió lo mismo, ¿cómo es posible que yo esté pagando más impuestos que mi secretaria? ¿Qué quiere decir Buffett con esta reflexión? Quiere decir de que sostener el Estado solo sobre la base de empréstitos llega un momento en que ese Estado se hunde, se viene abajo. La deuda pública de Estados Unidos ya hoy es superior al 125% del Producto Bruto de los Estados Unidos. Quiere decir que si Estados Unidos tuviera que pagar esa deuda, durante un año ningún ciudadano de Estados Unidos podría comer, comprar, ir al médico, no hacer nada.
¿Cuánto tiempo dura? Y bueno, mientras dura mundialmente la confianza del dólar. ¿Está el mundo confiado en el dólar? Bueno, cada vez menos. ¿Está el dólar siendo cada vez más utilizado como moneda de cambio en el comercio internacional? No, todo lo contrario, cada vez menos. Se sigue todavía utilizando como moneda de reserva, pero por un número cada vez menor de países. Sobre todo porque en esta nueva constelación, y ese es el eje de la transición, aparece este conjunto de países, ¿no es cierto?, nucleados como los BRICS, que hoy en día comienzan a intercambiar sus productos, que son productos esenciales, en monedas locales. El BRICS hoy tiene 10 miembros, ¿verdad? Aparte de los 5 fundadores, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se le agrega Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Irán, Egipto y Etiopía. Y habían agregado, invitado también a Argentina, pero una de esas tremendas fatalidades que tenemos en la Argentina, aparece este personaje siniestro, ¿verdad? Una especie de bufón esotérico que habla con perros muertos hace 8 años atrás, y aparecen unas mediums que les permiten conectarse con el perro, en fin, todas esas cosas. Argentina ha rehusado ingresar a los BRICS, pero aún sin Argentina, los BRICS hoy ya son mucho más importantes que los países del G7, gravitan más en la economía mundial que el G7. Y además, si le agregamos a esto la vinculación de China con 144 países, es obvio que estamos ante un cambio absolutamente epocal. Un cambio en la época histórica, en donde Occidente ya no tiene capacidad para controlar eso. Por primera vez, vuelvo a decir, desde el descubrimiento de América. Entonces, esto es una realidad absolutamente novedosa, en donde todos los esquemas en los cuales hemos nosotros trabajado, hemos estudiado, hemos leído, hoy en día tenemos que revisar todos esos libros y empezar a elaborar, bueno, nuevas interpretaciones, cuál va a ser la estrategia, cómo vamos a, quién va de alguna manera a dirigir ese proceso. Probablemente haya un inicio bastante caótico, como se puede ver en este momento. Claramente va a haber una intensificación de la respuesta violenta de los Estados Unidos, lo estamos viendo, el sostenimiento de la guerra en Ucrania, que es una catástrofe mayor para Europa, y que, como ya lo dice en la propia política, ¿ese va a querer evitar la guerra? No la quiso evitar. Es más, Estados Unidos organizó en el año 2014, en febrero, el famoso golpe de Estado en contra del gobierno de Yanukovych, ¿no? El presidente de Ucrania, se me confunde con el de Bielorrusia. ¿Perdón? Sí. Bueno, organizó el golpe de Estado, era un gobierno legítimo, legal, había sido recibido con la Unión Europea, no fue una elección fraudulenta ni nada. Pero Estados Unidos, ¿qué quería? Quería sacar a este personaje porque, siguiendo una inercia histórica, era un gobierno que tenía buenas relaciones con Rusia. Y lo que Estados Unidos quería, y lo dijo y lo escribió con todas las letras Brzezinski, ¿no es cierto?, en su famoso libro, El Gran Tablero Mundial, que yo les recomiendo leer porque ahí está la clave, digamos, de largo plazo de la política exterior de Estados Unidos. Lo que Estados Unidos quería era romper la posibilidad de un acuerdo, un entendimiento entre Rusia y los países europeos. Entendimiento que había avanzado mucho por los acuerdos de cooperación en materia energética. Rusia es una potencia gigantesca en términos energéticos, tiene petróleo, tiene gas, tiene agua, tiene uranio, tiene tierras raras. Tiene un territorio inmenso. Rusia es, para que nos ubiquemos un poquito, Rusia es tan grande como toda Sudamérica, quitando Paraguay, y todo eso es Rusia. Es el doble de Brasil, ¿no es cierto? Rusia tiene 11 usos horarios. ¿Te imaginas? Cuando acá son las 12 del mediodía, allá en Vladivostok son ya, ¿qué sería? La 1 de la madrugada o las 11 de la noche. Y 11 usos horarios diferentes, un territorio gigantesco. Territorio que sobrevivió, hay que decir, cuando la Revolución Rusa, muchas veces se olvida, hubo más de 20 ejércitos europeos que se abalanzaron en contra de la joven República Soviética. Y Rusia se los barajó a todos. O sea, Rusia... ¿Perdón?
Incluyendo, exactamente. Hay fotos, por ejemplo, de marines norteamericanos desfilando en Vladivostok en el año 1919, 1920. O sea, la Revolución Rusa no fue simplemente el asalto al Palacio de Invierno y se establecieron los soviets. Digo, una guerra que no fue solo una guerra civil, fue una guerra de liberación nacional contra una veintena de ejércitos. Bueno, y eso está presente hoy, el temor, ¿no es cierto?, a que Rusia, de alguna manera, un temor falso, pero que ha sido infundido con mucho éxito, de que Rusia quiere apoderarse de Europa. El oso ruso quiere abalanzarse y llegar hasta Portugal y deglutir a toda Europa. Y eso ha sido fogoneado por una intensa campaña promovida por Estados Unidos y los socios europeos, al punto tal de que la rusofobia hoy ha llegado a extremos inéditos, ¿no es cierto?, en Europa. Y de alguna manera se contagia acá, en América Latina, digamos, aparece también mucha gente hablando de verdad, y en medio de una confusión total. Hablan de poco menos de la continuidad de la Unión Soviética en la figura de Putin, que Putin sería lo mismo que Lenin. Digo, miren, el nombre Vladimir es un nombre muy común en Rusia, eso no significa que sean lo mismo, obviamente, pero ese ataque es un ataque, digamos, brutal en contra de un país que es visto como una amenaza, ¿no es cierto? Y por eso la guerra en Ucrania, por eso el golpe en Ucrania, el golpe instalando un régimen neonazi, que lo que empezó a hacer fue bombardear a un sector, un segmento de la sociedad ucraniana que era ruso, rusófono, rusoparlante. ¿Por qué era eso? Porque ese territorio del sur de Ucrania y que da sobre el Mar Negro, históricamente fue un territorio ruso, desde el siglo XVIII para acá, ¿no es cierto? Y por eso hablan ruso, y por eso se identifican con la cultura rusa, y por eso quieren volver a Rusia, y por eso cuando hicieron el referéndum, 97, 98% de la población dijo que querían ser parte de Rusia, ¿verdad? Bueno, ¿qué fue lo que hicieron estos grupos que se apoderaron del poder en febrero del 2014? Empezaron a bombardear, o sea, atacar militarmente al Donbass, que así se llama esta región. Y ahí hubo una actriz fundamental en toda esta historia, que es un personaje siniestro, se llama la señora Victoria Nuland, que era subsecretaria de Asuntos Euroasiáticos del Departamento de Estado en los años de Barack Obama, el negrito simpático, ¿verdad?, pero que ha sido un demonio desenfrenado en materia de belicismo. Esta Victoria Nuland fue allá y ella misma organizó el golpe de Estado, para sorpresa del embajador norteamericano en Ucrania, que era un tipo de carrera y que le decía, mire señora, pero esto no lo podemos hacer. Y hay una expresión muy interesante, la pueden ver en YouTube, buscan Nuland Ucrania, el diálogo, cuando el embajador le dice, pero mire, estamos yendo demasiado lejos, porque ella decía, no solo hay que tumbar a Yanukovych, sino que quiero que el próximo presidente provisional sea este, y él dijo, bueno, pero tenemos que consultar a nuestros aliados en la Unión Europea, y ahí está el YouTube, está hermoso, lo que ella dice, al carajo con la Unión Europea, así directamente, fuck you, European Union, a otra cosa. E impusieron a este payaso que le abrió el camino después a Zelensky, ¿no es cierto? Entonces ahí vemos un frente de guerra fundamental, dirigido en contra de Rusia. Y después, en el año 2019, la corporación RAND, que es una corporación que es un supertanque de pensamiento. A veces la gente dice, es un grupo de 20 estudiosos. No, la corporación RAND tiene más de... ¿Cuántos son el personal? Bueno, aproximadamente unos 1000 y pico de funcionarios, de los cuales hay unos 100 y pico que son administrativos. El resto son expertos en diversos campos de las ciencias, de las más diversas, ciencias sociales, humanidades, ciencias físicas, astronomía, geodesia, geología, todo eso. Se filtró un documento de la corporación RAND recomendando al nuevo gobierno norteamericano de Trump que había que escalar las sanciones unilaterales en contra de Rusia. Y entonces hace un texto muy detallado de las sanciones económicas, financieras, comerciales, etcétera, y un capítulo especial sobre la ofensiva militar, ¿no es cierto? Y básicamente lo que dice es,
necesitamos desangrar a Rusia, dicho así, desangrar a Rusia. Y para eso hay que provocarla desde Ucrania para que reaccione, porque para Rusia, Ucrania es una amenaza ante la cual no se puede quedar de brazos cruzados por una simple razón, que es de los países europeos aquel que penetra más profundamente en territorio ruso y desde el cual se puede lanzar un misil que llegue a San Petersburgo o a Moscú en menos de 5 minutos. O sea que es la amenaza máxima, ¿no es cierto? Y ahí recomiendan iniciar acciones para que Rusia reaccione a esta amenaza desde Ucrania. O sea, una guerra que fue cuidadosamente planificada, una provocación permanente. Por lo tanto, hablar de invasión, ¿verdad?, de Rusia es tal vez un serio equívoco conceptual. Rusia reacciona con una operación militar ante lo que era una estrategia norteamericana, ¿verdad?, que además se estaba materializando, no solamente estaba en el texto de la corporación RAND, estaban las tropas de la OTAN encerrando a Ucrania, listas para dar el paso y meterse ahí, y Putin diciendo que él no entendía cómo se podía hablar de un orden mundial basado en reglas, todo esto de orden mundial basado en reglas entre comillas, cuando todos los países tenían derecho a la seguridad, menos Rusia, que no tenía derecho a la seguridad, ¿verdad? Y por ahí, digamos, yo publico un mapita en las redes donde se ve Estados Unidos, con sus países fronterizos, Canadá al norte y México al sur, en el territorio continental, y no se ve una sola base china o rusa o de Corea del Norte o de Cuba instalada en la frontera entre San Diego y Tijuana, por ejemplo. Sin embargo, cuando ustedes miran el mapa de Rusia, Rusia está absolutamente rodeada de bases militares de la OTAN, en Occidente, en el sur y en el este. Y esta es la lógica que lleva inevitablemente a la guerra y a este tour de force que hace que hoy en día el sistema internacional esté atravesando un momento de transición absoluta, porque Estados Unidos ya no puede parar eso, ¿no es cierto? Tampoco puede parar lo que hace su lacayo en Medio Oriente, que fundamentalmente es Netanyahu, ¿verdad?, que está empeñado en la política de exterminio del pueblo palestino, que tiene que ver con establecer un predominio en una zona que le está escapando de control a los Estados Unidos. El hecho de que, por ejemplo, China y Arabia Saudita, la mayor producción de petróleo del mundo, ¿verdad?, hayan establecido un acuerdo de venta de petróleo que va a ser pagado con yuanes chinos, es una bofetada pero tremenda en el rostro del imperio norteamericano, porque eso eran dólares antes, ahora ya no son más dólares, ¿no es cierto? El hecho de que la diplomacia china, que vuelvo a repetir, es muy parsimoniosa, muy pasito a pasito, haya logrado algo impensable como ser un acuerdo entre Irán y Arabia Saudita, dos sociedades, yo diría teocráticas, en donde un modelo teocrático es el chiita iraní y el otro es el wahabita o sunita de Arabia Saudita, y que finalmente llegan a un acuerdo y se integran a los BRICS y van a intercambiar sus productos con monedas propias, cuando Arabia Saudita era un cliente obediente de los Estados Unidos, pero obediente hasta cierto punto, y ahora ya no más. ¿Se dan cuenta? Entonces, toda esta nueva constelación, yo creo que ha venido, en lo que lo estoy convencido, ha venido y es irreversible. Porque para que esto pudiera revertirse, Estados Unidos tendría que volver a ser la economía número 1 del mundo. Pero hoy, para hacer eso, Estados Unidos tiene una serie de obstáculos muy, muy fuertes. Primero, empobreció a su población. Por lo tanto, es una economía con una dinámica muy, muy reducida. Cuando digo empobreció a su población, miren
hay montones de estadísticas que se pueden ver, gráficos por todas partes. El 50% más pobre de la sociedad norteamericana en los últimos, desde 1970 hasta el año 2020, ha mantenido el mismo nivel de participación en la distribución del ingreso nacional. O sea, no ha aumentado ni siquiera un poquitito así. Siguen en torno al 10%. O sea, la mitad de la población norteamericana se apropia apenas del 10% del ingreso nacional. Mientras que el 1% superior ha crecido de una manera fenomenal. Esto significa que hay menor capacidad de demanda, menor demanda agregada, por lo tanto tendencias a la recesión. En segundo lugar, un mundo que se ha hecho cada vez más proteccionista, en donde Estados Unidos quiere protegerse, pero Estados Unidos quiere protegerse en contra de sectores que son mucho más competitivos y que a la larga van a penetrar esa muralla proteccionista de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque otros países, y ahí vuelvo al caso de China, han invertido en ciencia y tecnología mucho más que Estados Unidos. Yo ayer daba una charla en el ISLI, tocaba algunos de estos temas, y decía, cuando uno mira, por ejemplo, cuántos ingenieros en computación gradúa por año Estados Unidos y cuántos gradúa por año China. En el año 2000, estos dos países graduaban aproximadamente el mismo número. China grababa 202.000, números redondos, Estados Unidos 198. 20 años después, China gradúa 1.400.000 y Estados Unidos sigue graduando 200.000 estudiantes, ¿verdad? O sea que el potencial de creación de nuevas tecnologías informáticas de última generación que tiene China es incomparablemente superior al que tiene Estados Unidos. Y esto se traduce en ventajas económicas que tienen que ver con la mayor productividad, etcétera, etcétera. Lo mismo, ¿verdad? Los test diversos. Hay un test que se llama el STEM o algo así, el test que organiza Naciones Unidas. STEM es por Science, Technology, Engineering y Matemáticas. Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, ¿verdad? ¿Quiénes son los mejores graduados en esas disciplinas en los últimos años? De lejos, China gradúa 7 o 8 veces más que, no solamente que Estados Unidos, sino que todos los países europeos juntos. Entonces, evidentemente es una realidad que se transforma en una realidad política. Y por eso digo yo de que ese sistema multipolar ya es irreversible como creación y como transición no tiene vuelta atrás, que abre perspectivas para nosotros, muy importantes para los latinoamericanos, ¿no es cierto? Porque antes era un mundo donde negociabas con Estados Unidos te decía sí o no, te compro o no te compro, invierto o no te invierto, no había alternativa. Hoy en día nuestros países tienen Estados Unidos, por supuesto, tienen China, tienen la India, tienen otros países del mundo asiático que vienen con mucha fuerza, Bangladesh, Pakistán, países que nosotros en general conocemos poco, subestimamos, Indonesia, un país gigantesco que también tiene muchos intereses en establecer una vinculación con los países de América Latina. Entonces, me parece a mí que ese nuevo mundo es un mundo en el cual tenemos nuevas oportunidades, pero que tenemos que movernos con mucha parsimonia, sobre todo en lo que hace a China, que va a ser claramente la gran potencia. No aspiran a la hegemonía. Los chinos tienen muy claro que aquel país que pretenda convertirse en el amo del sistema internacional, a la larga siembra una serie de problemas domésticos que va a ser difícil de controlar. Pero sí quieren tener una ascendencia económica y una capacidad de autodeterminación económica que pueden, como ellos dicen, transformarse en prosperidad compartida. Ellos lo dicen, todos los documentos recientes del Partido Comunista Chino cuando hablan del escenario internacional, hablan de la necesidad de dejar atrás el esquema tradicional, uno gana y todos pierden, por el esquema de ganamos todos, ver la forma de ganar todos. Esto no significa que China o la India vengan a regalar
algo a Cuba o a Argentina o a México o a Brasil. No nos olvidemos que si hay un país o una nación, mejor, una nación, que inventó el comercio internacional, esa nación fue China. Esa nación inventó el comercio internacional, en la época en que el mundo todavía no estaba América, o sea, era un mundo más reducido, pero ellos inventaron el comercio internacional. Son grandes comerciantes, duros negociadores, pero admiten algo que, por ejemplo, los europeos, todavía presos de esta mentalidad colonial, y más Estados Unidos lo admite, y es que puede haber un equilibrio de ganancias entre ambas partes. Y además que a ellos no les interesa, ¿no es cierto?, cuando hacen sus negociaciones económicas, cambiar el régimen político o los valores de una sociedad, como hace Estados Unidos cuando dice, bueno, yo te compro el banano hondureño, pero además quiero que saques del gobierno a quiero que esté afuera, quiero que ya no se enseñen tales cosas en la universidad, quiero que aceptes esto y lo otro. Estados Unidos tiene todavía esa pretensión hegemónica, esa presunción hegemónica de gobernar nuestros países. Y se vienen con fuerza hacia acá. Termino con esto. Ojo, hoy hay que poner la atención fundamentalmente en el Comando Sur, porque es el Comando Sur el que hace la política de los Estados Unidos hacia nuestros países. Olvídense de Blinken, olvídense del Departamento de Estado, son ya personajes menores en este proceso de decisión política que se toma a cabo en la Casa Blanca. Ahí lo fundamental, en un mundo en guerra y de guerras permanentes, ¿verdad? Porque Estados Unidos está intentando provocar una guerra en China, con el apoyo, hay un apoyo ahora financiero muy grande a Taiwán, para que Taiwán avance por la vía de la independencia, pese a que hay 4 cartas reversales firmadas por los presidentes de Estados Unidos, los presidentes de China, reconociendo que hay una sola China, que no hay 2 Chinas y que Taiwán es una provincia rebelde que en su debido momento se reintegrará a China continental. Y los chinos han dicho que ellos no tienen apuro, van a esperar lo que sea necesario, porque ellos plantean a 50 años la reincorporación de Taiwán. Mientras tanto, Taiwán está girando en torno a este gigantesco Júpiter económico que es China, porque a pesar de todas las habladurías que hay, declaraciones, etcétera, cuando uno va a China se encuentra que hay un montón de fábricas taiwaneses que están radicadas en territorio chino, ¿verdad? Lo mismo que Singapur. A veces se habla de que no, Singapur no puede. Singapur ha hecho un acuerdo con China en donde hay un parque industrial de tecnología de última generación, yo pude visitar eso, impresionante, dedicado a robótica, informática, etcétera. Ese parque industrial que los chinos le concedieron a Singapur para empresas conjuntas es más grande que el territorio de Singapur. Digo, para que se den una idea, es 2 veces el territorio de Singapur. Y ahí están todas las empresas. Por eso digo que aquello es irreversible. Estados Unidos no te da nada. Los chinos te dicen, vení, invertí acá, yo invierto por allá, tenemos esto, tenemos lo otro, tenemos un gigantesco mercado, ¿no es cierto?, a disposición de quienes quieran. En fin, creo que es otro mundo, una transición ya irreversible, complicada porque se da entre gente de diferentes culturas, diferentes valores, de diferentes tradiciones políticas, y por lo tanto va a ser mucho más complicada que las otras. Pero creo que esto ya es irreversible y para nosotros es una buena noticia. Para Cuba es una buena noticia, para Argentina es una buena noticia. Va a depender, por supuesto, de la habilidad, de la capacidad de los gobiernos para aprovechar esta nueva situación. En el caso argentino vemos de manera así libresca la absoluta incapacidad e incomprensión que tiene el gobierno actual, que todavía piensa que vivimos en los años 50 y que los únicos países con los cuales hay que conversar Estados Unidos e Israel. Pero bueno, nosotros esperamos de que toda esta pesadilla no dure mucho, cruzo los dedos para no equivocarme, esperamos que esta pesadilla no dure mucho y que en un tiempo razonable Argentina vuelva a sus cabales y pueda aprovechar estas enormes posibilidades que nos da hoy este nuevo conglomerado de poder económico y geopolítico mundial, ante el cual no hay fuerza militar que pueda acabar con ello.
Porque si algo demostró, y perdón si extiendo un minuto más, si algo demostró la cosa en Ucrania, es que Rusia, a la que pensaban poner de rodillas con esta hemorragia, este desangramiento de la guerra, lo que ha hecho es fortalecer económicamente a Rusia. Rusia hoy está más fuerte que cuando empezó la guerra en Ucrania. Dicho ya hasta por todos los comentaristas, analistas políticos del New York Times y todo lo demás. Y al mismo tiempo, la idea, digamos, peregrina de pensar en iniciar una guerra en contra de China, ya los militares norteamericanos se encargaron de decir que sería realmente un preludio, una catástrofe peor que la de Vietnam, dicen ellos, porque pensar en iniciar una guerra en un país que lo tenemos a 8.000 kilómetros de distancia y que a diferencia de Vietnam, que era un país campesino, atrasado, etc., es una potencia tecnológica de primer orden, que tiene una cohetería, por ejemplo, la cohetería que tiene China y la que tiene Rusia, ¿verdad? Una cohetería muy superior a la que tiene Estados Unidos. Se desplazan esos misiles en algunos casos hasta 22.000 kilómetros por hora. Estados Unidos tiene los misiles más rápidos, van a 5 o 6.000 kilómetros por hora. Imagínate todo esto. Entonces este militar, se me fue el nombre, hizo una entrevista muy larga, dijo, nosotros claro, podemos llegar y desembarcar 50.000 marines en Taiwán, pero luego esos marines van a ser arrasados porque China simplemente bloqueando el acceso por mar y por aire los vas a morir de hambre en menos de 3 meses. No tenemos cómo armar una línea de suministro de elementos para la alimentación o de municiones o de pertrechos militares a 8.000 kilómetros de distancia de San Francisco. Así que una locura, eso ni pensarlo. Pero bueno, de todas maneras están estos juegos, estas amenazas, estos jueguitos, ante los cuales los chinos responden de una manera absolutamente imperturbable, como si fueran una esfinge, ¿verdad? A Xi Jinping no se le mueve nada, una comisura de los labios. Yo pensaba, estuve casi 2 semanas viendo en la televisión, bueno, él habla y es un oráculo, ¿no es cierto? Nosotros, desarrollo compartido, diálogo, no queremos guerra, somos un pueblo amante de la paz, pero ya tienen una flota de submarinos nucleares que le ponen los pelos de punta a la Marina norteamericana. Entonces yo creo que ese mundo llegó para quedarse y está en nosotros ver cómo podemos aprovechar las posibilidades que se nos abren ahora. Bueno, nada más por ahora, gracias. Gracias, Atilio, muchas gracias de nuevo por estar aquí, por realmente iluminarnos sobre un mundo nuevo que no está naciendo, está ya instalado, aunque muchos no puedan verlo, no quieran verlo. Preguntas, comentarios de alguno de los asistentes. A ver usted, compañero. Una precisión, Atilio. La Victoria Nuclear confesó que su gobierno había invertido $5.000 millones para derrotar a Bukele. Perdón, no te escuché bien, perdona. Una precisión, la Nuland declaró públicamente que su gobierno había invertido $5.000 millones para el golpe. Victoria Nuland, claro, a ella me estaba refiriendo. $5.000 millones para el golpe de Estado en contra del gobierno de Ucrania en el año 2014. Y ustedes habrán visto, pueden verlo en YouTube, pueden ver la catadura de esos combatientes de la libertad llenos de escudos nazis, ¿no es cierto? Hay que recordar que Ucrania fue el país que más colaboró con las campañas de exterminio de los judíos de Hitler en toda Europa. Este no es un dato menor. Y que este hombre, Stepan Bandera, ¿no es cierto?, sea hoy ensalzado como un héroe nacional por el gobierno ucraniano. O sea, en su crisis, iba a decir terminal, pero todavía no es terminal, en su crisis del capitalismo, están ensalzando la figura de un nazi repugnante como Bandera, un asesino, como bancan y apoyan al otro, carnicero de Tel Aviv, que es Benjamín Netanyahu, en donde 2/3 partes de las víctimas de los ataques de Netanyahu han sido niños y mujeres y ancianos. Destruyó todas las universidades que había en Gaza, destruyó todos los hospitales.
y todavía no hay una declaración, digamos, fuerte del gobierno de Estados Unidos o del gobierno inglés, que está en manos de un especulador de cuarta categoría, ahí ni siquiera un indio ¿cómo se llama? Anglificado, ¿no es cierto? Que una sobreidentificación con el país que colonizó su propio país y que ahora lo ha hecho el primer ministro, un tipo repugnante, que no tiene un solo valor moral, ¿no es cierto? No han dicho nada y continúan sosteniendo a Netanyahu. Y están pensando en abrir un canal alternativo al canal de Suez, que hasta ya le han dado nombre, el canal Ben Gurión. Y por eso Egipto se ha puesto, digamos, ahora se ha sacudido, decir, bueno, momentito, he sido cómplice con el Estado de Israel, pero no tanto como para que me hagan un canal al lado y me dejen obsoleto el canal de Suez. Por eso Egipto, digamos, ahora se ha puesto las pilas y está... Y debo decir que hay que hacer un reconocimiento explícito al presidente Gustavo Petro, porque fue el primer presidente latinoamericano que manifestó su apoyo al inicio de la causa por genocidio iniciada por el gobierno de Sudáfrica. Después le siguieron otros gobiernos, pero Gustavo Petro, ¿verdad?, muy valientemente salió a decir que Colombia respaldaba plenamente, ¿no? Y parte de los problemas que tiene ahora Gustavo Petro, ¿no es el lawfare del cual está siendo objeto Gustavo Petro ahora, tiene que ver con que el imperio le pasa la cuenta, porque al imperio no se le ataca ni siquiera con palabras sin que haya una represalia. Ellos son implacables en ese sentido. El carácter oficial del nazifacionismo, podríamos llamarlo, de Europa, es consciente, porque ese mismo centro de Europa negó que se considerara héroe a bandera. ¿Quién negó eso? ¿Recuerda? La Unión Europea. Ah, ya. Sí. Bien, más preguntas. Gracias. Otra pregunta, otro comentario. Adelante. Gracias, hermano, por toda esta energía y todo el mensaje que está dando a todos. Espera. Vayan al micro, sí, claro. Porque estamos grabando esto, ¿verdad? Sí, ahora. Ah, bueno, para que puedan todos escuchar. Sí, gracias, hermano, por esta energía que estás transmitiendo con un mensaje social a la juventud. Mi pregunta es sobre cuando inició su conferencia, o el diálogo, el intercambio con nosotros, se habló de que un sistema internacional por donde puede irse este sistema cuando hay dos mecanismos de la Organización de las Naciones Unidas, Asamblea General y Consejo de Seguridad. ¿Cómo usted valora no en inmediato, sino en los próximos años, cómo se puede hacer un cambio, tomando en cuenta lo que usted habló de la realidad de un BRICS mayor que el grupo de G7? Gracias. Bien, hay algo que es claro. Esta nueva correlación mundial de fuerzas, este multipolarismo, ¿verdad?, que ha venido para quedarse, que ya nació, no es que va a venir, ya nació, ya está acá. Y está creciendo muy rápido. Todavía convive con un sistema internacional del pasado. Hay, en términos marxistas, el desarrollo de la fuerza productiva ha avanzado más rápidamente que las relaciones sociales de producción, ¿no es cierto? Uno podría trasladar eso al terreno internacional diciendo el desarrollo de las contradicciones y los conflictos al interior del sistema internacional dejaron obsoleto el viejo sistema de Naciones Unidas. Ese sistema ya, hay que decirlo con todas las letras, no sirve para nada. ¿Por qué no sirve para nada? Porque refleja un mundo que ya no es el que existe. A ver, ¿por qué Francia, con todo el amor que uno tiene por Francia, los franceses, la filosofía francesa, la moda culturales, ¿no es cierto?, el posmodernismo, la posmodernidad, París, maravilloso, pero ¿por qué Francia tiene que tener derecho a veto, como si fuera una gran potencia, a una resolución que diga que hay que hacer un alto al fuego inmediato en Gaza? Y de repente, supongamos que Estados Unidos, por razones de la senilidad del presidente, dio una mala orden y entonces apoyan. Y Francia dice no. Y Francia, ¿quién es Francia? No existe Francia, más que en la imaginación frondosa de nosotros.
alimentada por Alejo Carpentier maravillosamente, ¿no es cierto? Que realmente me pongo de pie, o no me pongo... Carpentier extraordinario. Pero digo, ¿qué poder tiene Francia hoy? Si Macron trató de ir al África Occidental y lo sacaron corriendo, no pudo seguir la gira, creo que bajó en Burkina Faso y le dijeron, tomátelas, hablando el lenguaje porteño argentino, tomátelas, no puede ni siquiera parar ahí en sus territorios coloniales, tiene derecho a veto. Gran Bretaña, ¿quién es hoy por hoy el Reino Unido? ¿Se dan cuenta? Entonces es un mundo en donde las instituciones internacionales no funcionan, o mejor dicho, funcionan en relación a las relaciones de fuerza del viejo mundo. ¿Por qué no se aprueban algunos de los desarrollos farmacológicos que ha hecho este país para que puedan ser vendidos, exportados al mundo, etcétera? Porque la OMS, como organismo internacional, está controlado indirectamente por Estados Unidos. Punto. ¿Te das cuenta? Entonces, lleva un tiempo cristalizar en el terreno de las superestructuras complejas las nuevas realidades que se dan en el terreno más prosaico de la lucha de clases a nivel internacional. Pero vamos hacia la creación de ese nuevo orden. Y hay alguna gente que hace tiempo que viene planteando esto. Fidel lo venía planteando, por supuesto, hace 30 años. Posteriormente Lula lo vino planteando. También Salvador Allende lo planteó en su momento, ¿no es cierto? Pero fíjense que no ha habido la menor modificación. Es decir, ¿cuántos años hace que la Asamblea General de las Naciones Unidas vota de una manera abrumadoramente mayoritaria para poner fin al bloqueo a Cuba? Sin embargo, no pasa nada. ¿Por qué? Porque resulta que eso, si no es aprobado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no tiene ningún efecto práctico. Como el Consejo de Seguridad, un organismo donde hay 5 países que tienen poder de veto, bueno, lo mismo si quieres en otro terreno, el terreno económico. A ver, el Fondo Monetario Internacional tiene una reglamentación por la cual para conceder un préstamo, para tomar una iniciativa, necesita la aprobación del 85% del poder de voto del directorio. Poder de voto quiere decir, no es que cada país tiene un voto, etcétera, sino en función del tamaño de la economía se hizo una repartición, ¿verdad? Y por lo tanto, para que haya una especie de unanimidad, todo tiene que ser concedido con el 85%. Pero Estados Unidos se ha reservado desde el principio el 16.5% del poder de voto. ¿Qué quiere decir esto? Que el Fondo Monetario Internacional simplemente es una agencia más del gobierno norteamericano, no es un organismo internacional. Porque con ese poder de voto del 16.5, Estados Unidos vota o no vota y la decisión muere. Entonces, todo esto habla de la necesidad de repensar un nuevo ordenamiento institucional de carácter global. Eso lleva tiempo. ¿no? A ver, la Convención de Bretton Woods, que creó el nuevo sistema económico internacional, en 1944 deliberó durante meses, etcétera. La Carta de las Naciones Unidas también. La idea es que vamos moviéndonos en esa dirección. Y el proyecto de los BRICS es ir elaborando este nuevo ordenamiento institucional internacional, que es imprescindible en este momento para garantizar la paz en el mundo. Pero bueno, todavía no lo tenemos hecho. Es una de las asignaturas pendientes más urgentes. Al micrófono, por favor. Buenos días. Un placer estar aquí. Prácticamente es un honor estar aquí frente a tanta personalidad, especial a Atilio Borón, uno de los grandes intelectuales de Latinoamérica, y a Manuel Prieto, principal exponente de la batalla de ideas de la cultura que tiene nuestro país también. Profe, yo quisiera hacerle una pregunta, y es que con respecto a las creencias norteamericanas en todos nuestros pueblos, podemos, en las zonas marcianas, tanto en los artículos que se han articulado sobre el Tratado de Estados Unidos-México, cuando a través de México intentaban crear una vía para su mercado y llegar a otros países, así como adentrarlos a todos dentro de su mercado, por ejemplo, sobre
un bastante de ejemplos que yo quisiera preguntar si las ideas marciales en Latinoamérica y en el mundo, cómo están siendo utilizadas para esta batalla de ideas, para esta ruta de pensamiento, para contrastar con el proceso cultural. Perdón, no te entendí ¿qué es lo que está haciendo? ¿Cómo están siendo utilizadas las ideas martianas en esta batalla de ideas de hoy? Bien. Bueno, claro, Martí fue testigo de esa conferencia panamericana, ¿no es cierto? Y él planteó claramente El ALCA. Era el ALCA del siglo XIX, ¿no es cierto? Y él escribió unos textos memorables, ¿verdad? Que después fueron recogidos en Nuestra América, ¿no? Me parece, así le llaman la publicación. Y creo que efectivamente las observaciones de Martí tienen absoluta vigencia en el mundo de hoy. Ahora, yo me pregunto, ¿cuán conocido es Martí en las sociedades latinoamericanas? Por ejemplo, en la Argentina, yo diría en Sudamérica, muy poco, y se lo conoce como un escritor, como un poeta, pero el pensamiento político de Martí está realmente muy poco representado por ejemplo, en los currículos académicos de las universidades latinoamericanas. Tú te puedes recibir de sociólogo hoy en cualquier universidad de América Latina, no estoy seguro mucho acá en Cuba, ¿verdad? Pero por lo menos en el resto, te puedes recibir de sociólogo, haber hecho 5 años sin haber leído un artículo de Martí, de los artículos sobre nuestra América. Lo mismo, no conoces a Bolívar, ni conoces a ninguna de los grandes textos de la tradición política latinoamericana. Creo que por eso es un tema recurrente, la necesidad que tenemos de llegar a profundizar en el conocimiento y sobre todo divulgar el conocimiento y los aportes hechos por personajes absolutamente luminosos y preclaros, ¿verdad? Como Martí, que anticipó perfectamente toda la batalla del ALCA, porque él vio lo que era el ALCA del siglo XIX, ahí en la conferencia panamericana. Y creo que es una gran tarea pendiente, que es una tarea pendiente inclusive, yo lo veo en los centros académicos que tienen una orientación crítica, progresista y de izquierda, en donde los programas no incluyen, por ejemplo, un capítulo especial dedicado a la actualidad del pensamiento martiano. Y por eso los esfuerzos que hace la Oficina de Estudios Martianos acá en Cuba son pero tan importantes. Pero necesitamos reforzar el esfuerzo, porque estamos luchando contra enemigos que tienen un poder de fuego fenomenal, ¿verdad? La famosa artillería de pensamiento. Nosotros tenemos las ideas, pero la manera de hacerlas circular en la sociedad, o nuestros instrumentos para hacerlas circular en la sociedad, se ven muy limitados por el monopolio práctico que el pensamiento conservador tiene en los grandes medios de comunicación de América Latina. Es decir, los gringos entendieron muy bien esto de la batalla de ideas, la entendieron muy bien desde el principio y crearon instrumentos formidables. Digamos, Hollywood, Netflix, todo aquello son maquinarias fenomenales de penetración cultural, de deformación cultural, ante lo cual nosotros tenemos muy pocas respuestas, no tenemos una respuesta equivalente. Estamos hablando además de inversiones de miles y miles de millones de dólares. Digamos, no es que son iniciativas que se pueden tomar así de una manera amateur, sino son enormes proyectos con un financiamiento multimillonario, y esto es lo que hace que, bueno, realmente esas ideas hayan penetrado tanto. Ayer alguien me preguntaba si hay en la población joven latinoamericana un sentimiento antiimperialista, ¿no es cierto? Y yo decía que puede haberlo de manera muy difusa, pero que a mí me pasa muchas veces cuando yo voy en ciertos ámbitos y hablo del imperialismo, el imperialismo norteamericano, algunas personas con un tono así medio compasivo me dicen, bueno, comprendemos que a su edad usted esté aferrado a ideas anacrónicas del pasado, porque hoy ya el profesor, además lo dicen como dándome una palmadita en la espalda, mire profesor, hoy la globalización, ya no hay más imperialismo, todo. Y yo digo, pero a ver, ¿cómo es esta globalización? Porque yo veo, por ejemplo, en la Argentina, que se han globalizado los precios, qué sé yo, por ejemplo, de las computadoras o de los teléfonos celulares, pero los salarios no han sido globalizados.
tenemos precios suecos y salarios del subdesarrollo. ¿Qué clase de globalización es esa? ¿Verdad? Entonces, ¿no les parece que es mejor pensar el imperialismo y ver un poco el proceso de exacción de los recursos que ha sido sometido a América Latina? Pero cuesta hacer penetrar esa idea porque aparecen como ideas anacrónicas, nostálgicas, de un tipo que se quedó en el pasado, que no se da cuenta que el mundo ha cambiado, que ha habido una revolución digital. Pero digo, la revolución digital cambió la estructura de las sociedades nuestras en lo que hace a la distribución de la riqueza y el poder. No, la acentuó el poderío. Hoy en día, digamos, con las 5 grandes, Amazon, Google, etcétera, Facebook, tienen un poderío, un conocimiento sobre nosotros que jamás tuvieron las clases dominantes en el mundo. Y hoy en día saben absolutamente todo de nosotros. Y luego nos bombardean con los algoritmos y nos llevan de las narices, no a todos, pero una parte importante de la población la lleva a votar, digamos, mamarracho como Milei. Milei hace 5 años, antes de la expansión muy fuerte que tuvo la cosa digital en la Argentina, no hubiera llegado, pero a nada, 1% de los votos. Y hoy en día es presidente del país. ¿No es cierto? Entonces, la idea de si ese sentimiento antiimperialista existe, hay que cultivarlo, volvemos a lo de antes. No solamente cultivar la rosa blanca, sino cultivar estas ideas y reproducir. Yo siempre les digo, mucha gente dice, yo te sigo en Instagram o en lo que sea. Le digo, pero ¿y vos qué haces? Bueno, yo leo todo lo suyo, profesor. No, eso no basta. Vos tenés que reproducir eso, tenés que elaborar tu idea y sacarla, porque no basta con decir te leo y por ahí hago un retweet. Vos tenés que convertirte ustedes en emisores, en productores de información cuestionadora del sistema, información incómoda para el sistema. Y no importa si ustedes empiezan y de repente no tienen muchos seguidores, tengan paciencia, esta es una tarea de paciencia china. Paciencia oriental, de a poquito, vayan avanzando, pero es muy importante que lo hagan porque esa batalla de ideas no se puede dar solo desde Casa de las Américas, por ejemplo, en Cuba, o desde el Ministerio de Cultura, o no la puede hacer el presidente. Es una tarea gigantesca. En Estados Unidos es un conglomerado que reúne, debe haber varias millones de personas en Estados Unidos, solamente en Estados Unidos, que están trabajando en el tema de la batalla de ideas. Metan a todo Hollywood, a todo Netflix, a todas las otras cadenas, metan al establishment académico norteamericano que ha sido ganado por la derecha sionista. En Harvard echaron a la presidenta, se habían dado el lujo de tener una presidenta negra por primera vez en 300 años y de repente como ella no es que se manifestó a favor de Palestina, hizo alguna observación acerca de, el radicalismo de los que estaban a favor de la guerra, etcétera. Bastó eso para que la liquidaran, ¿no es cierto? Duró 2 semanas. Entonces, estamos luchando contra un ejército de millones de creadores de contenidos. Y nosotros tenemos que salir a dar esa pelea creando contenidos y haciéndolo circular por las redes sociales. Porque hoy los medios tradicionales, ¿verdad?, de lo que Humberto Eco llamaba muy bien la galaxia Gutenberg, de la prensa gráfica, etcétera, y ya no tienen eficacia. Es decir, el trabajador, aún el más humilde, se entera de las novedades mirando el teléfono celular, las redes sociales. No podemos ir a darle un volante, como se hacía en los años 60, 70, en la puerta de la fábrica, íbamos y repartíamos volantes a los trabajadores. Hoy en día el volante tiene que entrar por el teléfono, a través de las redes sociales. Y si no entendemos eso, estamos luchando contra enemigos que tienen armas de fuego con lanzas y flechas, y nos van a pasar por encima. Entonces tenemos que hacer eso. Yo les pido, en serio, cada uno de ustedes tiene que convertirse en un guerrero digital. Eso es fundamental, y un guerrero digital con paciencia. Háganse la promesa, voy por lo menos a tirar un tweet y una imagen por día, y no me digan que no lo pueden hacer. No me digan que no lo pueden hacer, cualquiera de ustedes lo puede hacer.
Porque hay tantas noticias, tantas novedades, tantas cosas sobre las cuales hablar, que yo no puedo creer que ustedes no puedan tirar por lo menos un tuit al día y una imagen por día. Yo no lo aceptaría. Diría que, y ahí lo cito a Fidel, sería una rendición. Y eso es un bochorno. Nosotros no podemos rendirnos, ni podemos cansarnos. Fidel decía, cansarse es aún más bochornoso que rendirse. O sea, no nos cansemos, no nos rindamos, sigamos fuertes en la batalla y hasta la victoria siempre.